Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda edición de Diálogos Colmex. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy importante para toda nuestra comunidad, algunos aspectos que nos han solicitado padres de familia y se llama Viviendo el confinamiento con mis hijos. Para este tema tenemos a una invitada muy especial y que queremos mucho, la licenciada Sheina Delgadillo Olvera. Bienvenida, Miss. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y haber recibido esta invitación. Pues a nosotros nos complace mucho tenerte en este momento. Fíjate que, bueno, ha habido algunas manifestaciones por papás. Obviamente este confinamiento, pues a todos nos está afectando, ¿no? Algunos de una forma, algunos de otra manera, con mayor o menor intensidad, pero todos estamos viviendo esta crisis de acuerdo a las herramientas emocionales, creo yo, que cada quien tiene, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que nos puedas compartir, que nos puedas orientar a nuestra comunidad sobre cómo manejar estas dinámicas que se van generando en la familia. Una de nuestras preguntas, bueno, que son como las reincidencias, ¿no? Es esta parte del reclamo de las niñas, los niños y los adolescentes en casa, reclamos que se dan dentro del hogar. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bien, para comenzar y retomando un poquito de lo que justo acaba de mencionar, hay una psicóloga, se llama Claudia Paz, es psicóloga española, y menciona que todas las familias están enfrentando esta situación de encierro prolongado, porque lo es, de acuerdo a sus herramientas precisamente, ¿no? Es justo lo que están teniendo en el contexto y es justo con lo que están saliendo adelante a través de esto. Es muy importante aquí poner atención en el rol del adulto cuidador y todo lo que éste puede hacer para mejorar estas situaciones y apoyar un poco en el proceso educativo de sus hijos. Es básicamente a modo de introducción porque me parece muy interesante rescatarlo. Y respecto a los reclamos, por lo contrario a lo que podrían pensar todas las familias, y bueno, como ellos son los receptores, los principales receptores de lo que los niños tienen que decir, no son ellos a quienes ellos responsabilizan, ¿no? De todo lo que está pasando. Entre algunos estudios que se han hecho fuera de nuestro país, se ha trabajado la idea de que los niños están abordando a los actores como la sociedad, las instituciones educativas o incluso al propio gobierno para que estos los consideren en la toma de decisiones. Esto es en una forma pues bastante estructural, porque no está precisamente en la inmediación de casa, pero sí solicitan ser como validados como seres humanos y que todo el mundo entienda que esos niños, niñas y adolescentes que están guardados en casa están molestos y quieren ser tomados en cuenta a partir de todo lo que se va a hacer para encontrar alguna solución o bueno, sobrellevar esta situación que nos está afectando a todos. Aunque estos reclamos se puedan vivir en la familia como reclamos hacia los papás. Así es, justamente. Debemos pensar que pues los papás son las personas inmediatas, son sus cuidadores inmediatos y son los responsables de ellos. Entonces, asumamos un poquito el hecho de que pues los niños van a recaer, todo lo que pase con los pequeños va a recaer con los papás. Papá, mamá, ya sea que esté uno, dos, todos juntos en casa, va a ser sobre ellos, ¿no? Pero pues sí darles la oportunidad que descansen un poco y asuman el hecho de que no son los totales responsables de lo que está ocurriendo con ellos. Ok, entonces papás, bueno, ya escuchamos esta primera parte, no nos lo tomemos personal, Exacto. Tenemos que relajarnos, ser un poquito más empáticos con nuestros hijos, somos su primer figura de autoridad y pues ahí recae este reclamo, ¿no? Pero es un reclamo que seguramente como adultos también lo estamos haciendo hacia quien se puede, ¿no? Justamente. Sí, escuchamos de repente mucho el gobierno o las instituciones. Todos queremos reclamar a alguien de algo que nos está rebasando. Bueno, así es. Así lo puedo percibir, ¿no? Sí, justamente en ese sentido, ¿no? Todos sabemos que nadie estaba preparado para esto. Es una situación de una incertidumbre total en todos los sentidos y en todas las esferas de la vida. Y bueno, los niños están en casa, están con los papás los escuchan, a los papás los escuchan los amigos, probablemente el jefe, y entonces todos podemos asumir esto pues de a poquito y trabajando un poquito lo que está pasando con nosotros. Ok, bueno, otra pregunta que también nos gustaría nos ayudaras como a entender un poco estas reacciones psicológicas comunes en nuestros niños, niñas y adolescentes en este momento. Bien, las cosas que están ocurriendo dentro de casa son importantes y no se trata de normalizarlas, sino de entender que están ocurriendo no solamente en la nuestra, ¿no? Los niños están registrando altos niveles de ansiedad, de estrés, de confusión y también de rabia. Seamos un poco empáticos, como lo decía usted, al entender que pues están viviendo la situación de acuerdo a sus herramientas y a veces no tienen las mejores herramientas para entender lo que ocurre a su alrededor.
Seamos también conscientes que los niños disminuyeron impresionablemente el desgaste físico, su actividad física, puesto que no están saliendo ni a la escuela, ni a las actividades que tenían en la tarde, ni a toda esta rutina en la que podían encontrarse con los amigos, compañeros y sacar un poquito de todo eso que llevan en el día a día. También resaltemos el hecho de que los niños, las niñas y los adolescentes suelen estar en este tiempo, porque están en casa y no hay otra cosa que hacer a veces, mucho más expuestos a aparatos tecnológicos, a pantallas como la televisión, el celular, la tablet e incluso la computadora, ¿no? Entonces es como un bombardeo de información que todavía no alcanzan a trabajar de forma, pues digamos, sana, porque no cuentan con los recursos cognitivos en este momento. Poco a poco lo aprenderán, pero pues son situaciones que están ocurriendo. También papás, no se alarmen, los niños están resultando muchísimo más demandantes a comparación de antes, porque incluso puede existir la posibilidad de que algunas cosas que ellos ya hacían completamente solos e independientes, pues ya no las hagan, ¿no? Papá, ayúdame a vestirme, qué me pongo, qué como, qué hago, ¿no? Y es pues también pensar un poquito que, bueno, están todo el tiempo en casa, los están viendo y entonces saben que pueden contar con ellos, hasta cierto punto tiene su lado bueno. Y un punto que también me parece interesante, el estrés, la ansiedad y demás son detonadores, bueno, que se tienen que tomar en cuenta, pero también considerar que una calma excesiva de parte de los niños puede ser un signo de alarma o de alerta para poner atención. Puede ser que los niños estén tomando las cosas con una pasividad que salga de lo normal, ¿no? Conocemos a nuestros hijos, conocemos cómo son y probablemente podamos ver y decir, no. Esto no es normal y entonces empezar a prestar atención en ese sentido para saber qué es lo que está ocurriendo o pues solamente acercarnos y decir qué es lo que estás pensando. Ok, esto también nos lleva a una tercera pregunta que es ¿cuáles son esas emociones más comunes en nuestros niños, niñas y adolescentes que pudieran estarse presentando dentro del hogar en estos momentos? Bien, de acuerdo a cifras que se manejan en un país como España, dentro de los estudios que hicieron en abril, se ha encontrado que el aburrimiento es el primero, ¿no? Los niños ya no saben qué hacer, porque tienen los mismos juguetes, la misma casa y el mismo espacio completamente todos los días y toda la gente es la misma, ¿no? No existe esta variedad de salir al súper y encontrarse con alguien, o salir al parque y ver al amiguito, o ver la novedad de lo que está ocurriendo con las personas diferentes que están alrededor. Después se encuentra la preocupación, la tristeza y el miedo, pero estos elementos no van como hacia su persona. Los niños y niñas, especialmente como en la infancia, abordamos esta edad, no están tan preocupados por ellos mismos, sino por las personas que están a su alrededor. Saben que los abuelos, las abuelitas, claro, los tíos que son mayores, se encuentran en peligro porque es lo que la información nos ha hecho saber, ¿no? Se piensa que pues los abuelitos están en riesgo y entonces ellos están preocupados, están asustados, así es. Porque pues en primer lugar no los pueden ver o no pueden estar tan cerca, o si lo están, existe este temor constante de saber que algo les puede pasar y bueno, nadie quiere perder a nadie, ¿no? Y mucho menos en situaciones tan delicadas como lo estamos viviendo en este momento, que pues no los ves más y esto se termina. Fíjate que ahorita que te escucho me viene a la mente otro punto, ¿no? Entiendo que esta situación del miedo de los abuelitos es como más en los niños, hablando de niños, ¿no? Pequeños, de preescolar, primaria, quizás secundaria, preparatoria, ya este miedo empieza a ser un poco más tenue, porque en los pequeños todavía no comprenden esta parte de la pérdida y para ellos el referente es los abuelitos, ¿no? ¿Cómo somatizan estos niños? Porque además cuando es uno joven o adolescente, por lo menos tienes a tus amigos con los que puedes estar chateando, hablando y a lo mejor distraer esa atención. Pero un niño no tiene hacia dónde o con quién decir, me da miedo que mi abuelito se vaya a morir o que mi abuelita se vaya a morir o que mi papá no regrese, ¿no? ¿Cómo somatizan los niños pequeños estas emociones de las cuales difícilmente pueden hablarlo, ¿no? Lo podemos observar en su juego y en la forma en cómo interaccionan con las personas que están en casa, tan solo si plantean, no sé, las pequeñas o los niños y las niñas que pueden estar jugando a los muñecos, decir, no quiero que te mueras, no quiero que te hagas esto, no quiero que desaparezcas, o pum, de repente del dibujo desaparece el papá o desaparece la mamá. Son como esas cosas en las que podemos prestar atención. No quiere decir que absolutamente todo lo que hagan tiene una fórmula y una cifra, claro, y hay que estar ahí para descifrar todo lo que hagan, pero sí prestar atención en cómo están interaccionando, cómo se ven, cómo se notan, si comen, si juegan,
si disfrutan la tele, si están participando en las actividades de casa, desde lo más mínimo, ¿no? Los pequeños afortunadamente son muy sencillos en ese sentido. Para los niños no hay más, no hay que darle vueltas, las cosas son como son y eso se nota inmediatamente en la forma en cómo ellos interaccionan y cómo se demuestran ante nosotros. Es importante también poner atención en esta cuestión de la edad porque, por lo contrario, los adolescentes, que vamos hablando de a partir de los 12 años, 12, 13 años hasta los 16, 17, 18, se muestran mucho más sensibles ante todo lo que está ocurriendo. En esta situación de pandemia y lo que ocurre normalmente, se encuentran en una etapa de vida en la que seamos realistas, se están enfrentando cambios bastante fuertes, ¿no? Desde sus adentros y es algo que ni ellos mismos pueden comprender. Sumemos ahora el hecho de todo lo que ocurre en un contexto internacional, mundial, que tampoco alcanzan a trabajar porque si bien empiezan a percibir el mundo con ojos distintos, todavía no poseen herramientas para decir, no, todo va a estar bien, o calmarse a ellos mismos, ¿no? Entonces, aquí es importante poner atención en estos adolescentes y entender que nuestros hijos crecen, sí, pero nos necesitan todo el tiempo, en una medida diferente, en una medida distinta, con mayor o menor presencia, pero siempre nos necesitan. Y por eso la figura del adulto cuidador, ya sea papá, mamá, tía, tutor, abuelo, quien sea, porque las familias son distintas y muy diversas, deben cuidar de sí mismos en un primer lugar, ¿no? Saber lo que les estoy de alguna forma proyectando, identificar lo que yo siento para poder identificar lo que está pasando con ellos y tener una respuesta, porque pues trabajando con adolescentes, trabajando con niños, podemos escuchar un sinfín de cosas y palabras que nos asustan. Es que dijo que ella se quiere morir, quiere que me muera o quiere morirse, ¿no? Sí. Dimensionar desde esta postura de adulto responsable, de adulto que de alguna forma ya está aprendiendo por las experiencias de la vida y entender ese discurso y como que bajarle un poquito al nivel, a la intensidad. No alterarnos más, exacto, no justamente. Angustiarnos, relativizar quién Así lo está es. diciendo, en qué momento lo está diciendo. Y si me siento confundido, también buscar el apoyo correspondiente. Por supuesto, las redes son importantes y el apoyo que podemos encontrar en hermanos, amigos, primos, resulta sumamente importante en este sentido. Entonces, es un trabajo arduo porque ser papás no es absolutamente fácil ni nadie nos dijo cómo tendría que ser. Y mira, al respecto, y voy a aprovecharlo como parte de la propuesta institucional, es que quienes sientan como padres de familia esta necesidad de orientación, de atención, nosotros estamos ya estructurando un programa que nos permita llegar a los padres de familia, que ellos se puedan poner en contacto con nosotros en el equipo de psicología para poderles dar orientación, para poder dar un apoyo emocional, herramientas que deban de trabajar para poder atender a estos niños y adolescentes, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que estén sus hijos, en la edad en la que estén, y poderles asesorar, porque entendemos que no es fácil, que como tú bien lo dices, nadie estaba preparado para esto, ningún gobierno, ninguna familia, estábamos preparados para esto. Cada quien estamos resolviendo de la manera que se nos van presentando las cosas y con las herramientas, muchas o pocas, que tenemos, ¿no? Herramientas psicoemocionales para poder responder a un hijo, adolescente, a una hija de preescolar o de primaria. Entonces, cuenten con este equipo de trabajo, por eso esta sesión, para poder abrir este diálogo, esta plática sobre los temas y las emociones y cómo se está viviendo el confinamiento en casa. Entonces, eso me llevaría a otra pregunta para que nos ayudes. ¿Qué puede hacer el adulto en esta situación para con sus hijos y para sí mismo? Porque es muy importante lo que dijiste. No solamente es atender al hijo, sino también atenderme a mí mismo, ¿no? Si no podemos dar algo que no tenemos, entonces es importante empezar a trabajar desde los puntos que nos corresponden a nosotros como adultos. Lo digo yo porque pues soy mamá, soy alumna, soy estudiante, soy de alguna forma profesionista y estoy desempeñando bastantes cosas y reconozco que la situación no es fácil para absolutamente nadie. Entonces, aunque suene complicado y no todos lo tengamos y tengamos que sacarlo, no sabemos de qué rincón o de qué profundidad o oscuro universo, mucha paciencia. Si bien es cierto, las cosas están siendo complicadas para todos en el aspecto económico, en el aspecto, no sé, emocional, en la salud y demás, la paciencia es lo único que nos puede ayudar a sacar adelante todo lo que tenemos porque nos va a ayudar a esclarecer un sinfín de cosas que tenemos en la cabeza.
Si tenemos este espacio de inactividad, aprovechemos un poquito esta oportunidad de tener tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para estar en casa, cosa que con una vida acelerada y con un ritmo acelerado pues no lo teníamos. Ve por los niños a la escuela, regrésalos, llévalos al taller, llévalos a esto, bla, 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 llega la hora de la cena, hay que bañarlos y se acabó. No tenemos esa rutina, tenemos tiempo, justamente lo que siempre hemos pedido, ahora lo tenemos y no sabemos qué hacer con él. Entonces, ahí encontremos paciencia para nuestros hijos, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para empezar a escuchar lo que tienen que decir. A lo mejor no nos parezca mucho, a lo mejor no nos parezca tan importante, pero si entendemos, empatizamos y contenemos, puede que ellos solamente tengan algo que decir y sea como, papá, es que yo no quería que... Ajá. Escuchar. ¿Y qué más necesitas? No, pues ya nada. No, nada más quería decirlo y punto, el pequeño ya estaba incluso listo para pelear porque sabe que no le escuchan y justo en ese momento sí, ok. Puede que todo pase y sea muchísimo más fácil de lo que tenemos pensado. Es solamente la recomendación que haría para los pequeños porque pues de ahí se desprenden bastantes cosas. A lo que sí me interesaría que pusieran mucha atención es en esta parte del autocuidado. Poner atención en mis necesidades, empezar a tomar como una mirada más minuciosa respecto a lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pensando y empezar a ser amables, flexibles y compasivos con nosotros mismos. Suena como un discurso súper tranquilo y de emociones y del yin y el yang, pero no lo es. Es un elemento fundamental para entendernos como seres humanos y entender que pues estamos expensas de situaciones que no podemos controlar. Nada de lo que está pasando lo podemos controlar. Yo no puedo ser un papá con superpoderes para decir, pum, que desaparezca un virus, pum, que encuentre la solución para esto, pum, que no se acaben los trabajos. No lo podemos hacer. Entonces puede ser que los papás también se centren en las cosas realmente importantes. ¿Dónde están? Están en casa, con los hijos. No es como regocijarse en algo que otros no tienen, pero sí es reconocer las ventajas de la vida que estamos llevando, cada uno y a su manera, porque los contextos son diferentes en cada lugar, ¿no? Claro, fíjate, perdón que te interrumpa, porque, bueno, yo estaba ahorita analizando, ¿no?, cómo lo vivimos los adultos. A final de cuentas, creo que la mayoría, si bien algunos seguimos trabajando, otros, trabajan desde casa, otros nos desplazamos, pero tenemos la convivencia con otros adultos con los cuales podemos hablar, verbalizar lo que estamos sintiendo. Y muchas veces los niños no tienen ese espacio, ¿no? Entonces yo ahí mi invitación con los papás es ser empáticos, entender por qué mi hijo necesita estar hable y hable en la casa o estar todo el tiempo mamá, esto, papá, lo otro, pues porque ellos no tienen ese espacio, ¿no? Muchas veces como adultos sí tomamos el teléfono, sí llamamos al amigo, a la amiga, al papá, a la mamá, pero nuestros niños nos tienen solamente a nosotros, sobre todo quienes están realmente, bueno, sin desplazamientos o que independientemente son familias pequeñas que solamente hay 3, 4 dentro de la casa, ¿no? Entonces estos espacios para un niño se ven súper limitados en el tema de la convivencia y de la interacción, y porque les hemos quitado su espacio, su escuela donde ellos se desenvuelven. Entonces, bueno, lo último que yo quisiera preguntarte es ¿cómo apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros niños desde el hogar, ¿no? De nuestros niños, niñas y adolescentes desde el hogar? Cerrando un poquito con lo anterior y para dar lugar a lo siguiente, los papás, mamás, adultos que se encuentren en casa pueden establecer o solicitar el apoyo cuando ellos crean que lo requieren. Por eso se solicita como esa claridad en las emociones, saber hasta dónde puedo yo trabajarlo y cuándo requiero el apoyo de los demás. Suena un poquito complicado porque hablar de contención, de empatía, de comprensión, de confianza, de todo esto no es algo sencillo, no es algo que todos tengamos inmerso y con lo que hayamos aprendido o hayamos crecido. Las familias antes eran muy diferentes a lo que se está manejando en la actualidad y probablemente hablamos de empatía y hay personas que todavía no registran qué significa o a qué se refiere, ¿no? Por lo tanto, pues es muy importante saber desde dónde partimos, cómo está la situación en casa, cómo nos sentimos y no tener miedo de solicitar el apoyo a las personas que sabemos nos lo pueden brindar, ya sea un amigo o un cercano. Y si es una situación pues más delicada que requiera la atención de un profesional, no temer en hacerlo y buscarlo de la forma inmediata. No hay que tener estigmas sobre estos temas porque son bastante complicados y son muy importantes. La salud mental no es un juego y es algo a lo que debemos prestar atención para que todo trabaje en forma. Y ya,
todo eso nos puede armar de alguna manera para llegar al apoyo a los procesos educativos de nuestros hijos. En primer lugar, sugiero que no esperen los mismos resultados que se tenían cuando los niños, las niñas y los adolescentes estaban moviendo a la escuela. Consideremos que, como lo dijo justamente usted, se fueron algunos factores motivacionales como la socialización y la identificación. Yo ya no estoy con mis iguales, yo ya no estoy con mis amigos, no veo a mis compañeros, no veo a mi maestro que a lo mejor me hacía más ameno el día, no veo a las personas con las que me sentía bien en la mañana y pues de alguna forma podía expresar lo que sentía. Entonces no puede haber la misma emoción y las mismas ganas a comparación de cuando los niños iban a la escuela, ¿no? Claro, que bueno, lo de menos era que no me quiero levantar, ¿no? Y ahí vienen corriendo a la escuela, pero a final de cuentas vienen motivados porque van a ver a los amigos, van a estar, no sé, haciendo mil cosas. Y de repente en casa pues es, ¿y para qué me levanto, no? Si no, o sea, no voy a hacer exactamente lo mismo, y en la escuela pareciera que siempre es lo mismo, pero cada día es un día diferente en la convivencia. Es nuestro espacio, es el espacio. Yo quisiera pensar que todos recordamos cuando fuimos a la escuela y qué era lo que realmente nos motivaba ahora que somos adultos, ¿no? Nos motivaban los amigos, nos motivaba, voy a hacer esto y me toca trabajar en tal equipo, ¿no? O sea, ni siquiera recordamos, ni siquiera el recreo, ¿no? O sea, yo creo que difícilmente recordamos como, bueno, habrá maestros que sí recordamos muy bien en cuestión de la clase, pero no es lo más importante de nuestros recuerdos y lo que nos formó como jóvenes, como adolescentes, como adultos, ¿no? Ha sido las amistades, ¿no? Lo que trasciende en la vida escolar justamente es esa interacción social. Entonces, bueno, yo quisiera ir cerrando este primer momento y, bueno, dejar en claro con papás que si en las preguntas o en sus comentarios vemos la necesidad de tener una segunda sesión, lo llevaremos a cabo con todo gusto. También estaremos estructurando un mecanismo de comunicación para que quien tenga la necesidad de asesoría, de apoyo, también se sienta en la confianza y reservándonos ese derecho a la confidencialidad, que es algo muy importante, porque de repente nos cuestionamos o nos limitamos, ¿no? Ay, sí, lo diré, no lo diré. Hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que abrirlo. O sea, si es una exageración mía, no pasa nada, ¿no? Pero necesito también el apoyo. Atención. Es algo que tú mencionaste muy bien, es mirar, es ese autocuidado, cómo me estoy sintiendo. Si para otro es una exageración, para el otro está bien, pero para mí en este momento me siento frágil, me siento necesitado, siento que como papá necesito más herramientas o el apoyo, asesoría, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a modo de conclusión, cómo podríamos cerrar este espacio y ya para llegar a la conclusión en este primer encuentro, a mí me gustaría que nos pudieras decir ¿y qué sigue, no? O cómo podemos apoyarnos en casa y con nuestros niños, y también como papás decir las cosas que sentimos, y por más que a lo mejor yo diga, bueno, es que a lo mejor esto es muy exagerado lo que estoy sintiendo, si lo siento, lo verbalizo, si siento esa necesidad de apoyo, de buscar el asesoramiento de un profesionista, lo tengo que decir. Quizás para la otra persona es como exagerado, para mí no. En este momento yo me siento así, siento esta necesidad, necesito que alguien me oriente y lo tengo que hacer. ¿Tú qué nos puedes decir para concluir? Para concluir, con el proceso educativo en casa, ser muchísimo más tranquilos, estar más relajados en este sentido, porque no todo lo vamos a solucionar ahí, ¿no? Entonces, sugiero partir de lo básico, lo fundamental, establecer rutinas, horarios, fomentar de alguna forma los hábitos del orden, de la limpieza, de la puntualidad. Eso se puede hacer perfectamente en casa, ¿no? Tenemos una hora para desayunar, tenemos una hora para comer, tenemos una hora para cenar. Para quienes tengan la oportunidad de estar en casa, obviamente, para quienes tienen que salir, pero también pueden dejar la encomienda de, no sé, elaboramos un calendario, trabajamos en este sentido con los pequeños, y entonces sugieran qué podemos hacer mientras papá y mamá salen a trabajar por un momento, porque lo tenemos que hacer, entender y explicarle a los niños que es algo que se tiene que hacer. Hacerlos partícipes de este proceso pues los va a hacer que estén como con más entusiasmo. Bueno, estamos colaborando, estamos en casa, estamos tomando decisiones, que era lo que les mencionaba en un inicio sobre los reclamos. Están siendo considerados como sujetos que están enfrentando la situación, no como los adultos, pero pues sí también están siendo impactados. Cuidar mucho el sueño, aunque no lo parezca y aunque sintamos que no hay problema con ello, el desfase en las horas de sueño, tanto para los niños como para los adultos, resulta sumamente impactante. Entonces, hacer lo posible por tener espacios para descansar.
el descanso de alguna forma se ha visto como mal, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que ser productivos, sacar, hacer. No. Demos una pausa y tomemos un tiempo para descansar, pero descansar de verdad. Y entonces irnos a la cama a velar por nuestro sueño, a velar por nuestro bienestar desde ahí y entonces despertar como con mayor entusiasmo para el siguiente día. Habrá momentos en los que no haya nada que hacer y no pasa nada. No está mal. El ocio se ha visto como muy mal trabajado porque pues nos ha dado bastantes resultados negativos, pero podemos direccionarlo a tener una situación positiva y sobre todo pues ahora que estamos en casa. Generar un espacio para las actividades. Bueno, si mi casa es pequeña o es grande, si yo de alguna forma determino un escritorio con pocos distractores, tanto para mí como para los niños, porque todos podemos usar ese espacio, puede funcionar porque entonces las cabecitas pueden empezar a decir, ese es el espacio para trabajar. Si los ponemos a ver clases virtuales en la sala con la tele prendida y los hermanitos jugando por toda la casa, no vamos a lograr mucho, ¿no? Seamos honestos, seamos francos. Si los adultos no podemos hacerlo, ¿de qué forma se lo vamos a exigir a los pequeños? Y sobre todo, volviendo al tema de autocuidado, papás, adultos responsables y adultos cuidadores, sean sumamente delicados en la información que reciben y en lo que están leyendo, en lo que están revisando. Tenemos la suerte de que la información en esta era de la comunicación llegue inmediatamente. Absolutamente todo lo podemos conocer y no tenemos que esperar a prender la tele o verla ahí en el periódico para saber en qué programa van a transmitir esto o aquello, ¿no? Ya lo tenemos, prendes tu teléfono y todo te aparece por ahí. Pero eso nos debe hacer responsables para entender y mirar la información como con una lupa, la más grande que podamos tener y decir, esto me funciona, esto me ayuda y de momento esto me hace sentir como alarmado, lo vamos a dejar un poquito. No vamos a desaparecer la maldad ni la crueldad del mundo ni todo lo que nos está aconteciendo en esta pandemia, con las enfermedades, con todo lo que ocurre, pero sí podemos ayudarle a nuestra mente a aclarar lo que necesita y lo que está pensando. Y sobre todo, no nada más con las fuentes de información, también con la gente, porque a veces tenemos presencia o compañía de personas que nos dicen, nos bombardean y demás, y puede ser dañino para nosotros. Está bien alejarse de quien no nos está haciendo bien. Tampoco nos ceguemos y seamos de alguna forma responsables de todo lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, si ya debemos utilizar estas herramientas para nuestros pequeños, si no hay una forma de distraerlos que no sea con ellos, seamos muy cautelosos. Papás, sean muy cautelosos respecto a lo que ellos están haciendo y lo que están viendo. La información que reciben no la van a recibir igual que nosotros. Y si a nosotros nos cuesta, imaginen lo que es para ellos. Nueva ola, más contagios, hospitales colapsados. ¿Qué piensa un niño y qué piensa un adolescente, no? Es de sumo cuidado todo esto y es pues para prestar atención. Y de pronto se nos va de las manos y esto lo platicamos y lo abrimos y de repente la mente está saturada de contagios, ¿no? O sea, sí es una realidad. Así es, innegable. Tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros, hacer todas las recomendaciones, pero no mirar cada 5 minutos las noticias porque eso nos va a generar más estrés y no nos ayuda en la interacción con la familia, ¿entiendes? Sí. Asumir esta parentalidad responsable en la que cuidamos de los pequeños, pero también cuidamos de nosotros. Si bien es cierto, no tenemos estos modelos tan establecidos o probablemente vengo de una familia disfuncional o estoy acostumbrada a los gritos y peleas y demás, es algo que podemos empezar a trabajar, por supuesto. Todos partimos de algo y es muy importante saber que aunque no lo tengo, lo puedo hacer, sin duda. Y todo lo que pase con los adultos, todo lo que haya en ellos, todo lo que pase con mamá, papá, los abuelitos que están en casa, los tíos, se puede trabajar a modo de beneficiar a los pequeños. No podemos negar que ellos dependen por completo de las personas que los cuidan. Sí, dependen de ellos, pero existen para ellos también. Entonces, vamos a poner atención. Solicito relajarnos un poco, mediar un poco esta situación porque lo decíamos, absolutamente nadie estaba preparado. Lo hemos visto, ni siquiera nuestros sistemas de salud estaban listos para enfrentar una situación de crisis como la que estamos viviendo. En una sociedad, la educación y la salud son pilares, son fundamentales. Y justo en estos momentos, ¡pum!, el golpe se dio a la educación y vamos para la salud. Rescatemos lo que tenemos. Tenemos familias, tenemos personas en casa, tenemos personas que aún salen a trabajar, pero que pueden hacer mucho para formar a estos seres que recién están creciendo, que recién están armándose y pues que tienen la oportunidad de ver las cosas en un mundo diferente, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta conclusión, gracias por toda tu charla y por la orientación que nos das. Yo sé que podemos hacer muchas cosas desde la casa
Y papás, nuevamente reiterar, si tienen alguna necesidad, estamos nosotros, está Colegio México, quien estará trabajando con el equipo de psicología para poder brindarles a ustedes que lo necesiten herramientas, algunos tips, acercarnos incluso a sus hijos, pero bueno, necesitamos también que ustedes nos ayuden comunicándose con nosotros. Y no me resta más que agradecerte a nombre de todas y de todos los que aquí colaboramos. Y bueno, felicitarte por lo que estás haciendo, por la especialidad Gracias. Que estás cursando en este momento, que fue el motivo por el que te nos fuiste, pero muchísimas gracias, Shea. Eres una persona muy apreciada por nosotros y bueno, esperamos verte nuevamente. Ay, siempre es un gusto estar aquí. Y aunque probablemente no haya dado la receta mágica para solucionar todo esto, de verdad espero que hagamos un poco de espacio para reconocer lo que estamos pensando, sintiendo y validarnos, ¿no? Porque pues hace falta en este momento de la vida y sobre todo en esta situación tan difícil e insegura que estamos enfrentando en todos los sentidos. No estamos solos, nos tenemos como comunidad, como sociedad y pues vamos a tomarnos de las manos, vamos a salir juntos de todo esto. Muchísimas gracias.